Es legítimo, ciertamente lo es. Que el hombre perciba como una broma de mal gusto, que aquello que lo separa de otras realidades que solo logra intuir, sea algo tan sutil, tan etéreo, y a la vez tan inexpugnable, condenándolo a la peor de las ignorancias, aquella de la que se es consciente de serlo y a la vez carecer del medio para superarla. Ironía para un ser en esencia irónico. Pero al parecer, de vez en cuando, el orden de las cosas permite eventos que, más allá de la tragedia y el dolor, abren consigo una rendija, una pequeña grieta en la puerta, por la cual el hombre puede dar una rápida ojeada hacia el otro lado. Hoy te hablaré de los extraños fenómenos que rodearon el 27F del 2010, el terremoto en Chile, y de cuando la Tierra rasgó el velo. Corría el año 1914. Una madre alemana, como cualquiera otra de esa década, capturó una fotografía de su pequeño hijo. La llevó a revelar. Sin embargo, nunca logró retirarla, ya que estallaría la Primera Guerra Mundial. Dando la foto por perdida, olvidó el asunto. Un par de años después, la misma madre compró una nueva película, esta vez para fotografiar a su hija recién nacida. Al momento de ver las fotos, tras el revelado, se percató de algo extraño. La foto evidenciaba una doble exposición, en la que la imagen de abajo era exactamente la misma fotografía que le había tomado su hijo en 1914. Por alguna razón, la película nunca fue revelada, y de algún misterioso modo volvió a circular como si fuera una película nueva, regresando a las manos de esa madre. Wilhelm von Scholz, escritor alemán, recopiló una serie de casos como este, de lo que podríamos llamar casualidades, en su libro Casualidad y Destino, miradas tras el telón de la vida. Por su parte, Carl Jung, fundador de la psicología analítica, abordó estos misteriosos eventos y los denominó a modo de intento de explicación científica, como sincronicidad. Exploró coincidencias tan significativamente conectadas que su sola concurrencia casual implicaría un grado tal de improbabilidad que solo podría ser explicado por medio de una cifra de 1 en 300.000 millones, por decir una cifra. Ya establecido esto, tan solo intenta imaginar que una sincronicidad puede involucrar a más de un sujeto perceptor, en realidad cientos, si no a miles, y que aquello que los une son eventos simultáneos de la misma naturaleza, un mismo símbolo que escapa del inconsciente, emergiendo hacia la superficie de esta realidad material y objetiva que habitamos. Tres 34 horas de un 27 de febrero del 2010. La franja horaria que los ocultistas llaman la hora del diablo, y que los numerólogos explican que dice relación con la hora y edad en que Jesús murió crucificado, a las 3 de la tarde y a los 33 años, como una suerte de burla desde la vereda en sombra. A esa fatídica hora comienza una de las peores tragedias acaecidas en Chile y de las que se tenga memoria. Un sismo de tal magnitud que todo indica que no solo la tierra fue la que se movió hasta rasgarse, sino también parece haberlo hecho el velo que separa este del otro lado, con todo lo que eso implica. Numerosos fueron los testimonios de extraños avistamientos previos, durante y posteriores al cataclismo.
avistamientos que nos empujan a cuestionar lo que creemos conocer como realidad. Y así es, no te equivocas. Me refiero a esa incómoda disonancia entre lo que creemos real, enfrentada a eventos tan incomprensibles que logra vaciar las entrañas al presenciarlos. Como si nuestra naturaleza alcanzara tal grado de perplejidad que se paraliza ante lo ignoto. No por nada es necesario cuestionárselo, porque los testimonios de eventos sobrenaturales, tanto en el norte como principalmente en Cofquecura, comuna de la región de Ñuble, y fatídicamente epicentro de aquel sismo, no son para que queden como meras anécdotas. Son eventos que ameritan ser profundizados. Ya en noviembre del 2009, 3 meses antes del 27F, existen datos de un testimonio relativo a 4 seres que arribaron en un vehículo no humano e hicieron contacto con un lugareño de nombre José Carrasco en la comuna de Linares, aparentemente para entregar información respecto de una supuesta catástrofe que se aproximaba. Todo indica que nunca se dio a conocer de manera oportuna esta información, o bien nadie la creyó y por temor a ser cuestionado no se transmitió. Pero aparentemente ya en ese momento se presagiaba un evento de una magnitud tal que marcaría la vida de un país entero. Específicamente desde ese día, el 27F del 2010, surgieron al menos 2 docenas de eventos paranormales en territorio nacional chileno, que por uno u otro medio se dieron a conocer y que hoy, tras 13 años de esos sucesos, siguen siendo todo un misterio. Desde naves de origen desconocido, traficando en los cielos chilenos a velocidades y mediante maniobras que difícilmente podrían ser atribuidas a aviones convencionales o a cualquier transporte aéreo humano, hasta la noticia que informó que durante la madrugada del 1 de marzo del 2010, solo 2 días después del terremoto, una mujer que estaba despierta mientras todos dormían en un bus que se trasladaba entre Iquique y Antofagasta, despertó al resto de los pasajeros con sus gritos. Sin entender nada, estos se asomaron por la ventana del transporte y lograron divisar un objeto cilíndrico vertical en la costa, muy similar a un tubo fluorescente. Simultáneamente, del mar emergió una estructura de forma romboide y con numerosas luces alrededor. Pero esa noche les traería aún algo más a esos pasajeros. De un momento a otro, atestiguaron una entidad con aspecto humanoide, de brazos muy largos, de aproximadamente 3 metros de estatura, cuya forma emitía una luz y que caminaba hacia la carretera, lo que disparó automáticamente en los pasajeros ese primitivo interruptor llamado terror. Sin embargo, no solo ellos fueron testigos del hecho. Existen relatos de otros lugareños que, tras ser contrastados, se determinó que observaron el mismo extraño fenómeno. Hasta ahora hemos mencionado lo previo como suerte de presagio y lo posterior al sismo. En ambos casos hablamos de días que separan los avistamientos con el sismo tomado como referente cronológico. Sin embargo, lo que raya ya en el surrealismo fue lo testimoniado en su momento por la profesora Iris Villagrán, quien vio luces emergiendo desde el mar en Cofquecura, tan solo horas después del sismo. Su relato no fue el único, es más, fue respaldado por numerosas personas de la localidad, quienes dieron fe de la presencia de las extrañas luces en el mismo lugar. Una de esas personas fue doña Carmen Carmona, quien relató que a las 6:45 am, es decir, tan solo 3 horas posterior al terremoto, vio a 3 seres caminando en la playa, mientras las aguas para ese momento ya retrocedían. En sus propias palabras, doña Carmen señaló: esto fue como 7:15. Vimos a 3 personas de 2,5 metros. Lucían delgados y eran de un color azul oscuro pero brillantes. Nos pareció extraño que a esa hora hubiera alguien en la playa, pues toda la ciudad había subido a los cerros porque las autoridades habían dado órdenes expresas de abandonar todas las viviendas en la costa por el peligro de un tsunami.
Como nosotros estábamos apurados por sacar las cosas, después se nos perdieron. Lo extraño es que un mes antes de este incidente, una noche vimos una potente luz entre los cerros, la que incluso llegó a iluminar completamente nuestra cabaña. Así indicó la mujer, quien además señaló que su marido y su hermana también vieron exactamente lo mismo. En este punto cabe preguntarse qué plantean los estudiosos de fenómenos de este tipo. Extrañas luces saliendo del mar, objetos cilíndricos suspendidos en el aire y que emitan luz. Y el denominador común y más inquietante, la presencia de extraños humanoides de gran estatura. Es así que un reconocido ufólogo chileno, Rodrigo Fuenzalida, de la Agrupación de Investigaciones Omniológicas de Chile, AION por sus siglas, en su momento comentó que estas supuestas naves que se vieron saliendo del mar corresponderían a OSNIs, es decir, objetos sumergibles no identificados, y que tendrían sus instalaciones en el fondo del mar. Por su parte, otros entusiastas de estos temas esgrimen al menos 3 teorías que pudieran explicar estos eventos. Uno, por ejemplo, sería que no seríamos los únicos habitantes de este planeta, sino que hay otras razas viviendo acá, por lo que si algo nos afecta a nosotros, también les afecta a ellos. Y ante eventos como este, el del 27F, organizan su propia operación de evacuación, por decirlo de alguna manera. Una segunda teoría que tienen es que existirían seres que nos protegen, y en tal caso vendrían a ver qué pasó con la humanidad. Y por último, una tercera teoría sería que simplemente son curiosos, que nos estudian, vendrían como meros testigos de nuestras vicisitudes. Ahora bien, un hecho que refuerza esta tercera teoría sería el cubierto por la cadena internacional de noticias CNN, que posterior al terremoto logró captar sobre el destruido edificio Alto Río de Concepción el fugaz desplazamiento de un objeto que, si bien en su momento no fue percatado por los periodistas y camarógrafos, sí fue capturado por el lente de la cámara. Hechos similares se reportaron en Haití, los que dicen relación a que también se habría visto un objeto cilíndrico tras el terremoto que afectó a la isla el 12 de enero del 2010, poco antes del 27F, repitiéndose lo ya mencionado en Iquique el 1 de marzo del 2010, mismo cilindro luminoso en vertical que habría sido avistado en Salta, Argentina, el año 2009, provocando en ese caso un apagón generalizado en dicho lugar y que duró varias horas. Un caso ya distanciado con los que rodearon el 27F, pero con el mismo denominador común de la presencia de humanoides de gran estatura, es el que habría experimentado en la Araucanía el 19 de diciembre del 2015, ya 5 años después, un joven estudiante de 24 años, el que llamaremos Miguel, quien en ese momento estudiaba en una universidad de Concepción, en el centro sur de Chile. Miguel regresó a su hogar ubicado en un sector rural de la región de la Araucanía para pasar la fiesta de fin de año junto a su familia. Apenas llegó, junto a su hermano Patricio, de 14 años, decidieron una tarde particularmente calurosa pasear en bicicleta por los bosques cercanos. Poco después, escondieron su bicicleta en un arbusto para internarse en el bosque en busca de alguna de las vertientes que hay en el lugar y así poder refrescarse. Luego de eso y descansar en el lugar, Miguel propuso regresar ya que comenzaba a oscurecer. Sin embargo, al volver por el mismo sendero por el que habían llegado, los dos hermanos sintieron a sus espaldas un extraño sonido, como si fueran dos piedras de derribo chocando. Cuando se volvieron, quedaron petrificados con lo que presenciaban. Frente a ellos estaban erguidos dos humanoides que los miraban fijamente. Por la descripción que hicieron posteriormente, estos entes medían aproximadamente 3 metros de altura. Tenían brazos largos y una expresión horrorizante en sus rostros, destacándose el tamaño absolutamente desproporcionado de sus bocas. Sus cuerpos estaban cubiertos de una especie de overol verde muy ceñido y desprendían un aura de calor muy intenso, similar a la sensación que se tiene al estar cerca de un horno o de
fogata. Miguel relató que la fuerte impresión lo hizo trastabillar, cayendo de espalda al suelo, mientras su hermano menor comenzaba a sollozar paralizado de miedo. Así, haciendo un gran esfuerzo y luego de que Miguel tomara a su hermano del brazo, ambos salieron corriendo despavoridos, mientras aún podían sentir que los dos extraños seres venían tras ellos. Sin embargo, la experiencia no se detuvo ahí. Luego que llegaron a casa y le relataran lo sucedido a su madre, se sintió de nuevo el mismo ruido anterior, las piedras golpeándose. Al asomarse por la ventana, Miguel vio a los dos seres que observaban atentamente la casa. Estos finalmente se quedaron inspeccionando el lugar un buen rato antes de desaparecer entre el bosque. ¿Qué podríamos concluir de todos estos hechos que les he relatado? Que el ser humano es irremediablemente un buscador. No puede evitarlo. Quien sea que lo haya creado, lo creó así. Un ser al que no le basta con atestiguar desde un rincón sin decir nada. Su naturaleza le exige respuestas. Si no se las dan, las busca. Lo que a mi juicio lo vuelve un ser noble. Quizás ese es su verdadero carburante para este transitar. Y en esa búsqueda, incesante por lo menos, intenta crear su propia respuesta en forma de hipótesis, para que su realidad le sea más abordable, para lograr cerrar los ojos por las noches, porque la mente difícilmente descansa si las piezas no encajan. Luces, objetos no identificados emergiendo del mar, misteriosos seres que comparten con la especie humana únicamente lo antropomórfico, pero de evidente naturaleza inexplicable. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué se hacen visibles durante estas tragedias como lo son un terremoto, un atentado masivo u otras catástrofes? ¿Nos vienen a advertir de estos eventos, a atestiguarlos o documentarlos? ¿Son extraterrestres? ¿Seres interdimensionales o de un plano espiritual? E incluso más allá de eso, ¿qué debemos hacer con esta pequeña parte de esa realidad que se nos ha dejado ver? ¿Obviarla y centrarnos en esta experiencia mundana cotidiana como signo de sabiduría? ¿O más bien ser fiel a nuestra naturaleza inquisitiva y no renunciar a la búsqueda de respuestas? Déjame tu opinión en los comentarios.